Hemos llegado así al tercer objetivo de la unidad 9, función de estructuración, entender los conceptos de autoridad de línea, staff, funcional, delegación y descentralización de autoridad. Allá vamos. Vamos a ver qué es la autoridad en la organización. Primero nos vamos a concentrar un poquito en el poder, que es un concepto más amplio que autoridad. Es la capacidad que tienen las personas o grupos para influir sobre las creencias o acciones de otras personas. La autoridad, en cambio, en una organización es el derecho en un puesto y a través de él el derecho de la persona que ocupa ese puesto para ejercer discrecionalidad al tomar decisiones que afectan a otros. Por supuesto que se trata de un tipo de poder, pero dentro del ambiente de una organización. Por eso decimos que en el ámbito organizacional es el poder legítimo que confiere un cargo en una organización. Por ejemplo, el gerente de recursos humanos le indica a su personal que a partir del día lunes va a realizar home office. El puesto que tiene le confiere el poder de hacer este cambio de tareas. Nos vamos a preguntar ahora qué tipos de relaciones de autoridad podemos encontrar en la estructura de la organización. La primera de ellas es la autoridad lineal. Es la relación en la que un superior supervisa directamente a un subordinado. Es una escala ininterrumpida o en pasos. Es la que se da a través de las órdenes. Es una escala jerárquica, superior subordinado. La base de su autoridad es el mando y contribuye directamente a los objetivos de la empresa, porque quien está a cargo o quien es el superior va a cumplir justamente los objetivos, va a llevarlos adelante. Por ejemplo, tenemos el jefe de finanzas que le ordena al responsable de cuentas corrientes de su empresa solicitar un préstamo. Esta autoridad lineal, por ser una serie de pasos, cuenta con un principio, el principio del escalonamiento. Cuanto más clara sea la línea de autoridad del máximo cargo gerencial en una empresa para cada cargo subordinado, tanto más clara será la responsabilidad en la toma de decisiones y más efectiva la comunicación organizacional. Aquí vemos entonces cómo se da el escalonamiento dentro de una organización. Otros tipos de autoridad encontramos en una organización. Encontramos la autoridad de staff, que es una relación de asesoramiento, que es investigar, experimentar y ofrecer asesoría a los gerentes de línea. La base de su relación de autoridad está dada en las ideas. Ellos dan sugerencias, consejos, preparan informes. La contribución en consecuencia a los objetivos es indirecta porque quien tendrá que aplicarlo es la línea. Podemos encontrar staff que permanecen en la empresa, como por ejemplo un bufete de abogados, o podemos contratar un estudio de mercado a través de alguna consultora externa, o bien si trabajamos de pronto en un organismo gubernamental, podemos contratar a la Facultad de Ciencias Económicas para hacer algún informe. También contamos con la autoridad funcional, que es el derecho que se delega a un individuo o departamento para controlar los procesos o prácticas políticas relacionadas con actividades realizadas por personal de otros departamentos. ¿Dónde podemos encontrar esta autoridad? Por ejemplo, en un área de seguridad e higiene, en donde independientemente del nivel que ocupe, toda la empresa le va a hacer caso a sus instrucciones porque es el área competente legalmente. Entonces, la autoridad funcional está basada en los especialistas, en el conocimiento, ellos dan instrucciones y también su contribución es indirecta. Seguimos avanzando en el concepto de autoridad. Vamos a ver qué es la delegación de autoridad. Un superior le da libertad a un subordinado para que tome decisiones. La delegación es necesaria para que exista una organización. Así como no hay una persona en una empresa que pueda hacer por sí misma todas las tareas necesarias para lograr el propósito, tampoco es posible, a medida que va creciendo la empresa, que una persona ejerza toda la autoridad en la toma de decisiones. Recordemos que existe un límite para el número de personas que un administrador puede supervisar con eficacia y para quienes pueden tomar decisiones. Una vez que este límite ha sido sobrepasado, es necesario delegar autoridad a los subordinados, quienes tomarán las decisiones dentro del área de las tareas que le han sido asignadas. ¿Cuál es el proceso de delegación de la autoridad?
Partimos de determinar los resultados esperados de un cargo, le asignamos actividades al cargo, le delegamos autoridad para cumplir esas actividades y hacemos responsable a la persona que ocupa ese cargo del cumplimiento de las mismas. Veamos un ejemplo. El jefe de comercialización establece como objetivo crear un ambiente laboral flexible para el personal de su área. ¿Cómo asigna las actividades al cargo? Por ejemplo, identificar tareas de los puestos de vendedores, conocer y responder a las necesidades de los clientes, realizar ventas online. ¿Cómo delega la autoridad para cumplir esas funciones? Se las delega al cargo de jefe de ventas. Y hacer responsable a la persona, ¿quién va a ser el elegido? Juan Pérez, por su experiencia. En la práctica, entonces, es imposible dividir este proceso, ya que esperar que una persona cumpla metas sin darle la autoridad para alcanzarlos no es práctico, como tampoco lo es delegar autoridad sin conocer los resultados finales a los que será aplicada. Más aún, ya que la responsabilidad de un superior no puede delegarse, un jefe debe hacer responsables a los subordinados de completar sus asignaciones. Entonces vemos que el proceso de delegación de autoridad son 4 aspectos que están siempre dándose en forma conjunta. ¿Cuáles son las actitudes personales hacia la delegación? Delegar no es fácil, pero si encontramos personas con estas actitudes y sabemos cuáles son, va a ser mucho más sencillo. La primera actitud tiene que ser la receptividad, la disposición para dar una oportunidad a las ideas de los otros. El subordinado no va a tener la misma decisión que hubiera tomado un superior, pero hay que tener en cuenta que nada fue inventado aquí y este factor NIA tiene que pesar. El segundo es la disposición a conceder a los subordinados el derecho de tomar decisiones. Un error importante es que cuando uno va ascendiendo en la escala de jerarquías, se siguen tomando las decisiones que se dejaron en los cargos anteriores. Hay que ver de cumplir la ley de ventaja gerencial comparativa. La decisión va a ser mejor en el puesto que cada uno ejerza sus habilidades. Disposición a que otros cometan errores. Seguramente los van a cometer los subordinados, pero esto es difícil de manejar, pero sí se tiene que saber que es una inversión. Disposición a confiar en los subordinados. También hay que tener en cuenta que a la otra persona hay que darle confianza en las tareas que realiza y hay que tener confianza en que las va a poder hacer bien y vamos a estar ahí para acompañarlos. La disposición para establecer y utilizar controles amplios. Son medios para lograr la realimentación. Se asegura así el superior cómo controlar las metas y el cumplimiento de los planes en la empresa. ¿Cómo hacemos si no encontramos estas actitudes o si seguimos teniendo problemas en la delegación? Tenemos algunas pautas o guías prácticas que nos da nuestro autor para poder superar una delegación débil. Delegamos autoridad según los resultados esperados, vamos a tener que seleccionar a la persona adecuada, siempre tener una buena comunicación abierta, controles adecuados y premiar el comportamiento. Así tenemos muchas más oportunidades de que la delegación sea correcta. ¿Qué es la descentralización de la autoridad? En las secciones anteriores hemos visto qué es la autoridad de línea, staff, funcional. Hemos visto qué es la delegación de la autoridad en cuanto a poder hacer determinadas tareas. Ahora veremos cuál es la naturaleza de la descentralización. Como la autoridad de la organización es simplemente la magnitud de la discrecionalidad que se confiere a las personas para que utilicen su capacidad de juicio a fin de tomar decisiones y emitir entonces las determinadas órdenes. Vemos así que la descentralización es la tendencia a dispersar la autoridad de toma de decisiones en una estructura organizada. ¿Qué más tendríamos que saber? Su grado se va a determinar y va a determinar cuáles decisiones se impulsan hacia abajo en la estructura organizacional y cuáles se conservan en la cima. Quienes van a tomar las decisiones de la cima serán los gerentes generales y los jefes de distintas secciones o áreas van a ser quienes impulsen estas decisiones hacia abajo. Hemos visto que la descentralización es la tendencia a dispersar la autoridad de toma de decisiones en una estructura organizada. Entonces vemos que la centralización y la descentralización será un proceso gradual, un continuo, donde encontramos en un extremo la centralización total y en el otro la descentralización total. Todas las organizaciones se moverán entre un extremo y el otro en sus puntos medios
Bien, pero nosotros decimos que en ninguno de los dos extremos va a existir organización. ¿Cuánta autoridad se debe concentrar o dispersar a través de la organización? Podría existir una centralización absoluta de la autoridad en una persona, pero eso implica la inexistencia de administradores subordinados y por consiguiente la de una organización estructurada. En todas las organizaciones existe algún grado de descentralización. Por otra parte, si miramos el otro extremo, no puede existir una descentralización absoluta, porque si los administradores delegaran toda su autoridad, su puesto se eliminaría y de nuevo no habría organización. Concluimos entonces, centralización y descentralización son tendencias. ¿Cuáles son los factores que determinan el grado de descentralización? ¿Cuánto más cerca estaremos de la centralización o la descentralización en una empresa? Aunque el temperamento de los administradores influye en el grado de la descentralización, estos factores que vamos a ver ahora son muy importantes para poder determinar cuál es su grado. Y cualquier administrador no va a poder resistirse a que ellos existan. El primero que vamos a ver es el costo de la decisión, ya sea monetario o bien sea intangible a través de la imagen. La importancia de esta decisión va a ser el lugar que determinará dónde tomarla. Si se toma en la cúspide o está en la cabeza del dueño o de las personas de mayor nivel dentro de la organización, va a tender a ser centralizada cuanto más costosa sea esa decisión. Cuanto menos costosa, va a estar descentralizada en las distintas áreas. No es que el superior va a tomar una mejor decisión, sino simplemente que la responsabilidad que tiene su cargo lo va a hacer afrontarla. Por otro lado, tenemos las políticas uniformes. La uniformidad en la estandarización, en la congruencia de actividades, en el trato con los clientes, nos traerá una centralización. Seremos más uniformes en el comportamiento, en la toma de decisión de la empresa. Y cuanto más innovación o cuanto más descentralización tengamos, estas políticas van a tender a ser menos uniformes. ¿Qué otros factores determinan el grado de descentralización? Encontramos el tamaño y el carácter de la organización. Aquí tenemos que ver si nuestra empresa es pequeña o es grande o gigante, pero también cuál es la relación entre la complejidad que tiene, las decisiones que toman, los costos y su autosuficiencia. La descentralización va a reducir los costos, va a estar más cerca de la decisión y va también a dificultar la coordinación. Cuando tenemos poca autosuficiencia económica y administrativa, todas las organizaciones, independientemente de su tamaño, van a ser centralizadas. La historia y la cultura de la empresa es la forma en la que se construyó y la que va creciendo. Cuando nosotros vemos una organización que tiene una amplia tradición familiar, padres, hijos y nietos, vamos a hablar de centralización. La decisión va a estar siempre en el ámbito familiar. En cambio, si la empresa se fue dando a través de fusiones y se fue consolidando, va a estar más cerca de factores que hacen a la descentralización. Encontramos más factores que determinan el grado de descentralización. Podemos ubicarnos en la filosofía administrativa de la empresa, la relación de los altos ejecutivos con la autoridad y qué participación le dan a los empleados. Cuando tienen mayor participación los empleados, estamos hablando de que la empresa está más cerca de la descentralización. En cambio, cuando son aptos para retener el poder, van a estar más cerca de la centralización. Si contamos con administradores y ejecutivos bien calificados, estamos hablando de una mayor descentralización o posibilidad que los distintos niveles tomen decisiones. Cuando hablamos también de la capacidad interna que se da por la experiencia. Pero cuando estos administradores están poco calificados, vamos a tener que bregar o acercarnos hacia la centralización. Vamos a ver ahora, por ejemplo, las técnicas de control. ¿Qué tan desarrollado tenemos nuestro sistema de control interno de la empresa? Sabemos que el control y la planificación tienen que estar íntimamente relacionados. Si nosotros tenemos buenos planes, va a haber buen control. Si estos están desarrollados, podemos ser descentralizados, pero en cambio, si no existen técnicas de control, el superior va a tener que estar muy cerca del subordinado y la empresa se va a convertir en centralizada, donde las decisiones van a estar solamente en pocas personas.
Y por último, vamos a ver las influencias ambientales. Hasta aquí hemos visto todos aspectos que hacen a lo interior de la organización, pero también hay algunos elementos externos a la empresa que la regulan y que pueden ser económicos, que pueden ser laborales, que pueden ser reglamentaciones. Si, por ejemplo, existe poca regulación, vamos a ser descentralizados o vamos a poder tomar muchas decisiones, pero si en cambio hay mucha regulación, vamos a tener que sí o sí ser centralizados. ¿Qué puede darse en todo esto? Por ejemplo, regulación económica de precios máximos, ¿bien? O regulación laboral a través de los contratos de trabajo, o reglamentaciones que hacen a cómo exportar, por ejemplo. Estos entonces son los factores más importantes que hacen a la descentralización, que tenemos que tener en cuenta para ver en qué grado vamos a poder tomar decisiones. Por último, vamos a ver algunos aspectos importantes de la descentralización. Esta descentralización que nosotros hemos hecho, le hemos dado autoridad a otros para que tomen decisiones, también en algunas ocasiones podemos recentralizarlos. Bien, podemos traer a los niveles superiores las decisiones que le hemos otorgado a los niveles inferiores. Tenemos que tener en cuenta que hay ciertas ventajas y desventajas en la descentralización y ellas tienen que ser los motivos a través de los cuales podemos movernos en este continuo. Y por último, tenemos que buscar un equilibrio, el equilibrio ideal para la empresa, el cual no va a ser total, sino que puede ser a través de distintas áreas. De pronto, una gerencia puede ser centralizada por los costos que tiene, otra puede ser descentralizada a través de los distintos lugares en los cuales se maneja. Cada empresa, cada organización va a determinar cuál es el equilibrio importante para descentralizar. Así entonces hemos terminado la unidad 9, función de estructuración, en donde hemos analizado la naturaleza de la organización, los criterios de departamentalización, las líneas de autoridad y la descentralización y la delegación. Así entonces, vamos ahora, una vez que ya hemos planificado en la unidad anterior, hemos visto cómo se tiene que comportar la organización para alcanzar los planes, los dejamos con la siguiente unidad, que es el control, para poder verificar que todos nuestros objetivos han sido cumplidos. Buenas tardes.